es el nombre del cortometraje protagonista en expresión visual el día de hoy. Su directora Laura Flores nos contará sobre la experiencia de esta producción. Bienvenidos. Hoy me acompaña en expresión visual Laura Flores, ella es directora de nuestro cortometraje protagonista No, y además también vamos a hablar con ella sobre la ilustración. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Jessica. Bueno, hablemos primero sobre este cortometraje que he estado mencionando, tal vez una pequeña sinopsis para que la gente se haga una idea de qué es lo que va a estar viendo. Bueno, No, el cortometraje habla sobre una mujer que está como vista en una situación muy complicada porque pues es maltratada por su esposo. Ella tiene un hijo, se acaba de tener un hijo, entonces está como en una situación de vulnerabilidad tenaz. La historia se desarrolla a partir de todas estas situaciones y muestra cómo la situación ante ella se distorsiona por completo, lo que la lleva a cometer un acto pues que para ella dentro de sí, dentro de todo ese conflicto interno que tiene, está bien hecho, pero pues realmente como que el espectador es el único que se da cuenta de la situación desde afuera. Y pues es como una mirada prácticamente de toda la psicología de todo lo que ella está pasando y pues muestra un desenlace. Pues que... Bueno, hay diferentes temas que nos estás mencionando allí, diferentes situaciones de pronto psicológicas por las que atraviesa, sí, digamos, ella. Hablemos precisamente, digamos, de esos temas y obviamente de la responsabilidad de irlos encaminando de tal forma que el espectador también esté allí, tal vez solamente observando, tal vez también juzgando, porque eso es lo que somos a veces como público. Pues lo importante a la hora de para mí mostrar este tema, porque igual estaba hablando de la violencia pues, de la mujer, algo que me pareció muy importante fue no mostrarlo como normalmente uno lo ve como en películas, en televisión y eso, como mostrando cierto amarillismo, porque pues es como muy fácil tú ver cómo simplemente alguien golpea a otra persona, pero ya mostrarlo, digamos, desde el punto de vista que yo quise mostrarlo más como desde la psicología de ella, desde una vivencia mucho más personal, mucho más interna y como todas las, digamos, la llamada tormenta perfecta que le dicen, que es como todos los acontecimientos que llevan a una persona a cometer cierto acto. Entonces, mostrarlo como mucho más subjetivo, no tan explícito, manejando como mucho la semiótica, mucho los elementos, digamos, ejemplo. En el cortometraje ahí pues está el bebé, ¿no? Pero el bebé solamente sale en una de las escenas y pero en el resto del cortometraje está presente en cada una de las partes por un pañuelo, por un juguete, por una mirada. Entonces como pegarnos como de todos esos elementos para poder tocar el tema sin, digamos, ser muy agresivos con las personas, que no sea como muy, digamos, chocante, pero mostrar igualmente como la realidad de la situación. Bueno, y no solamente transmitir, digamos, la situación como tal, darle a entender, sino transmitir sensaciones, ¿no? Exacto. Y de eso vamos a hablar ahora, pero me gustaría primero que nos cuentes en qué momento decides que ese era el tema para este cortometraje. Pues inicialmente pasó porque pues tengo una amiga muy cercana que escribió una historia basada, pues mi cortometraje es basado en esa historia. Cuando yo leí la historia, que eso ya fue hace mucho tiempo, incluso antes de empezar la universidad, no sé si fue la manera en como la narró, que yo dije, yo tengo que plasmar esto de alguna manera. Este proceso yo lo hice, o sea, yo el cortometraje lo grabé el año pasado, pero empecé como a trabajar la idea, a trabajar la historia y a trabajar como todo ese desarrollo desde la universidad, que yo como que, bueno, empecé como a hacer un desglose de cómo puedo mostrar esto. Y realmente sentí como mucha afinidad con la historia y como que sentí ese tipo de historias que uno lee y uno dice como esto me tocó de alguna manera, entonces dije quiero hacerla y quiero plasmarla. Bueno, nos mencionas, digamos, días o meses, incluso a veces años de investigación anteriores, porque eso ocurre, ¿no? Que de pronto los realizadores, los directores, los guionistas empiezan a escuchar temas, historias que los van marcando y van, digamos, esperando el momento justo para escribir y obviamente ya luego para realizar y sacar su película, su cortometraje. ¿Cómo fue ese proceso investigativo, de pronto el acercamiento a tu amiga, de hablar las dos, de empezar a hacer también ese guión?
Sí, pues inicialmente pues leí bastante acerca del tema, leí pues como las situaciones digamos de violencia acá en Colombia, me nutrí como mucho de la situación que estaba pues la situación social que había en este momento y ahí precisamente pues con Julie, con la esposa de Paquico de la escuela de cine, también me ayudó como mucho, me pasó material para investigar y todo eso y fui como sacando elementos como puntos muy claves de cómo se comporta una mujer en situación de vulnerabilidad y precisamente de ahí fue en que empecé como digamos, a buscar elementos para narrar. Bueno, precisamente ahora que mencionas a Julia, Paquico, a quienes les mandamos un saludo y porque nos encanta además tener a todos los chicos de la Escuela de Cine de Paquico Ordóñez. Es muy diferente de pronto a veces hacer un proyecto audiovisual de manera personal a cuando tiene que estar de pronto regido por algunos requisitos académicos. Es así, de pronto tiene que cumplir unas bases, además porque estamos hablando de tiempo, no es lo mismo cuando dicen, no, esta película la hice en 7 años, no, aquí hay que cumplir ciertos cánones, se dice que de pronto tiene que tener tanta duración o determinado género. ¿Cómo fue este proceso? Sí hubo como lo que tú dices, sí hubo unos parámetros a seguir, pero definitivamente la escuela fue muy abierta con el tema de cómo, digamos, de la historia que quería contar, me dieron completa libertad. Y también la manera en que uno la va a contar, pues lo que te decía principalmente como, pues es muy fácil contar una historia muy explícitamente, pero ya digamos mostrarla de una manera mucho más subjetiva, pues es como un poquito más complicado. Sí, ellos nos dieron unos tiempos, nosotros teníamos, digamos, un solo día de grabación. Sí, fue muy complicado porque pues es demasiado trabajo, pero mis compañeros como que nos ayudaron a que todo realmente se cumpliera en el tiempo establecido. Sí hubo pues como algunas pequeñas cositas de tiempo, de digamos materiales, pero pues de todas maneras la escuela empezando porque siempre está ahí para ayudarnos en absolutamente todo lo que nosotros necesitemos y la ayuda de nuestros compañeros también, pues de mis compañeros que éramos como 9 personas, todos ejercían un rol sumamente importante, entonces mientras yo estaba dirigiendo había una persona que me estaba ayudando con fotografía, otra que me estaba ayudando con sonido, lo mismo a la hora de la postproducción, entonces primero pues todo se solucionó por ese acompañamiento y también por esa ayuda que es realmente un trabajo en equipo.
Bueno, a mí me encanta escuchar esas historias de producción de grupos cuando a veces no se conocen, porque de pronto a veces es mucho más fácil tal vez, ya tengo mi equipo definido, ya sé quién quiero que sea mi camarógrafo, quién quiero que sea mi sonidista, pero en esas ocasiones cuando es un proyecto académico y todos están en pro pues, de lo mismo, pero de pronto no se conocen, ahí toca confiar de pronto que diga, yo soy bueno en la cámara, yo soy bueno en fotografía. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo fue tal vez irse con todo el equipo a decir, bueno, vamos a buscar las locaciones, vamos a buscar también el vestuario, vamos a trabajar en equipo a pesar de que de pronto nos conozcamos hace un par de meses? No, realmente fue muy fácil porque nosotros, digamos, al principio cuando llegamos y pues nadie conocía a nadie, pero de todas maneras la parte pues desde el principio del diplomado nosotros empezamos a hacer pequeñas actividades, o sea, nosotros no nos lanzamos de cabeza a rodar y decir como bueno, vamos a hacer esto y vamos a empezar ya, sino que empezamos primero a conocernos. Entonces empezamos a hacer ejercicios muy pequeños para que precisamente se vaya afianzando, para ver, digamos, la destreza de cada uno. Y ya después, pues fue como mucho más sencillo porque ya tenía mucha empatía con la persona que iba a hacer cámara, con la persona que me iba a hacer dirección de arte. Entonces, realmente sí fue muy, muy sencillo al final. Al principio de pronto un poco complicado, pero es uno como que va entendiendo todo al pasar del tiempo. Bueno, digamos que por esa parte, punto positivo porque a veces no es tan sencillo encontrar un buen equipo de trabajo. ¿Cómo fue encontrar a la actriz? Porque bueno, a pesar de que hay dos personajes allí, está el bebé, pero como mencionabas, el bebé aparece una sola vez, aunque me gustaría también que nos cuentes porque sí, si es fácil historia o no que alguien preste un bebé o si era alguien de la producción, porque bueno, qué tal que esté llorando todo el tiempo y eso también dificulta los procesos de grabación, pero hablemos primero de la actriz. De la actriz fue, como yo te dije, yo ya había trabajado este proyecto en la universidad de una manera muy superficial, pero pues ya había tanteado terreno. Una amiga muy cercana se dedica también a actuar y a cantar, entonces yo hablé con ella previamente y le conté todo el proyecto y me dijo que sí, que ella quería actuar en el cortometraje. Me dio como mucho miedo también porque el papel pues, que iba a ejercer era de una mujer más madura y ella tiene 24 años. Me dio pues como ese temor, pero la verdad es que a la hora de tomar el papel todos nos dimos cuenta de que estaba completamente sumergida en el papel y reflejaba todo lo que precisamente yo quería mostrar. Entonces en ese sentido fue muy fácil porque yo tenía ya mucha confianza con ella, entonces pude como sentarme con ella, contarle cómo era cada una de las escenas, contarle cómo era mi perspectiva y ella lo entendió realmente muy bien, entonces tuve mucha suerte por ese lado. Por el lado del bebé fue bastante complicado porque lo que te digo, nadie es tan, no prestan un bebé así como así. Nosotros hicimos casting para el bebé, no llegó nadie y finalmente una amiga de la actriz tenía un bebé y ella dijo que sí. Entonces todo lo teníamos ya listo para grabar, pero desafortunadamente ella no apareció. Pero afortunadamente dos de mis maestros allá en la escuela, que son Carlos Tofiño y Carolina Parra, ellos habían acabado de tener un bebé. Yo ya les había preguntado a ellos, pero pues precisamente por toda la situación, ellos no estaban muy de acuerdo, pues les daba como un poquito de miedo, pero al final se dieron, al final. De hecho, Julie me ayudó, los llamó, les dijo como, pues les contó que lo que había pasado y ellos... Ahora o nunca, más o menos. Sí, es que estábamos rodando, entonces si no hubiera sido por eso me habría tocado cambiar la historia. Pero no, al final el bebé sí fue complicadísimo porque le dio mucho miedo ver a la actriz que ya estaba maquillada como si estuviera golpeada y el bebé no hacía sino llorar. Pero al final fue como un momento que hasta ahora yo sigo pensando que fue como cósmico, o sea, el bebé se quedó dormido, tocó dormirlo para una de las escenas, pero se despertó en el momento preciso y se quedó como mirando a la actriz y era como un momento perfecto que si le hubiéramos dicho que lo hiciera no lo iba a hacer, no habría sido posible, pero realmente tuvimos muchísima suerte porque el bebé como que se prestó para todo. No, y ese bebé ya trae genes artísticos ahí, así claro. que tenía que salir justo en ese momento de la escena. Sí. Ese fue un gran reto. Que no hayan, digamos, los diálogos, de pronto también se puede asumir como un reto, que de pronto toque narrar de otra manera, que eso es lo que estábamos, digamos, mencionando, que se toque tomar, se toque usar otro tipo de elementos para dar a entender la historia.
Yo lo veo más como una ventaja que no haya diálogos, empezando porque no los sentía muy necesarios en esa historia, y en la manera en cómo estaba contada no lo vi como muy necesario. Sí tocó sacar como bastantes elementos para poder dar a entender la situación, para poner un contexto, como desorganizar todo. La dirección de arte fue sumamente importante, precisamente para que todos entendieran. No lo sentí tan necesario los diálogos, pues realmente creo que con la imagen fue súper claro todo y no hizo falta. Bueno, la música siempre es un elemento, Laura, muy importante, pero en ocasiones también se convierte en protagonista, y yo diría que esta es una de ellas. Sí, que esto no fue precisamente una música, sino que fue como una composición sonora, fue pues, el diseño sonoro. Sí hay una melodía que atraviesa todo el cortometraje, pero se interviene como por sonidos de pájaros, de hecho hay una parte donde suenan como un manglar que se está cayendo, y que es como precisamente una analogía cuando ella ya está como en esa situación de caos, suena también ese manglar. Entonces es como, de pronto es muy chévere que el espectador se dé cuenta de esas cosas, como que los pájaros, el manglar, algo que, o ni siquiera el manglar, pero sí algo que se está derrumbando, y que la persona como lo vaya percibiendo, y eso también es un hilo conductor, o sea, como que la persona vaya entendiendo la historia, y que si cierra los ojos y simplemente escucha, igual vaya entendiendo qué está pasando. Porque va de qué manera la historia va cambiando. Exacto, que vea como toda la transición. Bueno, ya nos mencionabas ahora, digamos, ese trabajo entre la dirección también de fotografía, de arte, que de alguna manera se conjugan para que eso que está en el papel vaya a la pantalla. Ya luego, ¿cómo fue el proceso de postproducción? Porque muchas veces cuando se llega ya al computador, a edición, muchas cosas cambian. Bastante. Y más porque pues uno está ocupado y como dirigiendo actores, a veces también yo hacía dirección de arte en todo esto. Y sí fue bastante complicado como llegar al computador y darme cuenta de que me había faltado grabar
cierta escena, por todo, además porque tuvimos un pequeño percance, nosotros grabamos en la Torre de Cali y justamente estábamos en el último piso y tembló. Entonces fue una situación que nos puso muy nerviosos a todos y perdimos exactamente como ese hilo, ese ritmo que veníamos ya, porque pues claro, estábamos en el último piso y se nos movió el piso, entonces no, todos nos pusimos muy nerviosos, perdimos el hilo y nos dimos cuenta que nos faltaron unas pequeñas escenas para grabar. Tocó ya en edición empezar a buscar posibilidades, como bueno, cómo reemplazo esta escena, cómo hago una transición aquí que no se note, ya que perdí esa escena que necesitaba, cómo hago para que igual se entienda. Pero afortunadamente igual nosotros grabamos mucho material y de pronto el material que no estaba seleccionado, pero pues que igual estaba ahí, lo pudimos ir sacando, pudimos ir armando como ese fragmento que no pudimos grabar y al final sí se solucionó. Pero sí, esos tipos de cosas siempre pasan, eso ya es como la manera en que uno pueda solucionar con el material que uno ya tiene, o si de pronto uno puede grabar aparte como la otra escena o algo así, que es lo que no se espera porque igual son gastos, pero sí como solucionar en el momento con lo que hay. Bueno, afortunadamente el programa ya casi se nos está acabando y me encantaría que puedas regresar para hablarnos solamente de ilustración, que nos puedas traer, digamos, todo ese otro material, porque sería maravilloso también conocer esa faceta tuya. Ya para terminar, Laura, ¿qué comentarios han podido recibir de este cortometraje las personas que han tenido ya la fortuna de verlo y tal vez qué camino le sigue? Porque muchos piensan en llevarlo a festivales, a exhibiciones, subirlo a diferentes plataformas en internet. Sí, actualmente yo no lo tengo en internet público, precisamente porque lo quiero mandar a festivales. Hay muchos que piden que por favor pues no esté expuesto al público todavía, pero sí quiero y tengo planes de mandarlo a festivales, pues digamos a festivales de cine independiente o de violencia de género, a ver pues qué sucede. Afortunadamente todo ha salido muy bien hasta ahora. Sí hubo personas que más que decir algo negativo, se guardaron comentarios que eran precisamente algo a lo que yo estaba expuesta, porque se quedaban como pensando en todo el lado oscuro de la historia. Sin embargo, también hubo muchas personas que estuvieron muy felices con el resultado. Digamos, mis compañeros quedaron muy satisfechos con el proyecto, lo mismo en la escuela. Personalmente, para mí eso fue un logro que busqué muchísimo, entonces quedé muy satisfecha con el resultado y a la hora de mostrarlo, nosotros lo mostramos en el Festival de Cine de Cali de este año y les gustó muchísimo también, sobre todo por la manera en que se fue narrado y la manera en que se manejó la dirección de arte y lo limpio que fue todo de principio a fin. De hecho, eso me lo resaltaron mucho pues como mis compañeros, mis profes, que realmente sí hubo un trabajo como muy minucioso en cada uno de los procesos y por eso fue que pues quedó como un buen proyecto y que personalmente siento que lo es. Pues sí, ya. Bueno, Laura, de verdad felicitaciones por todo ese trabajo, felicitamos también a todo el equipo que hizo parte y extenderte de nuevo la invitación para un nuevo proyecto audiovisual y por supuesto para las ilustraciones. Claro, muchísimas gracias. Bueno, ustedes en sus casas si también quieren participar en expresión visual me pueden escribir a jessica.blandon@canal14.tv. Chao.